Hoy quiero opinar sobre los isekai. Para cualquier persona familiarizada con el anime, isekai se ha vuelto casi una mala palabra. Este género rebalsa con series estereotipadas y fanserviceras. Mientras Hollywood tiene a las películas de superhéroes, el anime tiene al isekai, porque simplemente miren cuántas series hay. Pero a diferencia de lo que muchos creen, este género no nació con Sword Art Online, ni con Inuyasha o Fushigi Yui. Es más, ni siquiera nació con el anime. Para encontrar los orígenes del isekai debemos ir un poco más atrás. Si bien el término isekai es relativamente moderno y no se hizo conocido hasta sino muchos años después de que el género haya alcanzado su popularidad, el estilo de contar historias donde los protagonistas son transportados a otro mundo es mucho más antiguo, precede obviamente incluso al anime y al manga y a muchos otros tipos de narración. Elementos de estos pueden remontarse hasta el siglo VIII con el cuento de Urashima Taro, donde el protagonista es transportado al palacio del dios dragón en el fondo del mar como recompensa por haber salvado a una tortuga. También podemos considerar la Divina Comedia, donde el personaje viaja al infierno, al purgatorio y luego al paraíso. Sin embargo, creo que uno de los elementos que diferencian a estas historias de una concepción más moderna del isekai es el hecho de que los personajes deben ser transportados a otro lugar más allá de su voluntad. No necesariamente siempre tienen que ser en contra de su voluntad, pero no debe ser una decisión que ellos tomen a conciencia. Quizás el ejemplo más conocido y más notorio del disparador de este tipo de historias, sobre todo en la literatura infantil, es el de Alicia en el País de las Maravillas, escrito por Lewis Carroll en 1865. Un concepto que se incorpora con el tiempo es su interacción más notoria con la fantasía, sobre todo con la fantasía medieval. En 1950 esto queda muy claro con la publicación de la saga de las Crónicas de Narnia, donde los protagonistas cruzan un ropero y son transportados a un mundo donde hay dragones, caballeros, reyes, brujas y demás seres mitológicos, como así también un fuerte simbolismo religioso. Obviamente el anime y el manga no estuvieron ajenos a este tipo de narraciones. Si bien hemos tenido adaptaciones animadas de Alicia en el País de las Maravillas, recién podemos ver historias originales en 1976 con Ouke no Monsho, un manga de larguísima duración donde la protagonista es transportada 3000 años al pasado al antiguo Egipto. Y si bien durante esa época hubo más historias aisladas de este estilo, el verdadero impacto cultural llegaría recién en la década de los 90. En los 90 se da el primer boom del isekai y nos encontramos con series que no solamente ganan gran popularidad, sino que se vuelven tan relevantes que generan otras historias parecidas. Podemos empezar a contar desde Scaflowne hasta Inuyasha, pasando por Fushigi Yui, por El Hazard, por 12 Kingdoms, por Las Guerreras Mágicas, entre muchos otros ejemplos. Estas series usualmente se centraban en una protagonista femenina que contaba con una conexión psíquica o legendaria con ese mundo al que eran convocadas y deben ir redescubriendo sus habilidades y poderes. Se trataban de relatos apuntados a mujeres ingresando a la adultez. Si bien algún romance siempre era una subtrama que se usaba, el eje central pasaba por este arco de maduración. Las adolescentes aprendían a ser adultas, aprendían responsabilidades, se desenamoraban del mundo de fantasía para ver la realidad. Sin embargo, a finales de los 90 y comienzo de los 2000, este tipo de historias fue mermando en cuanto a cantidad y empezamos a ver ciertos giros, porque ya el mundo de fantasía inspirado en esas historias medievales parecía quedar un tanto anticuado y faltaba incorporar un nuevo elemento, el de los mundos digitales. A partir de los 2000 el isekai moderno comienza a tomar forma, aunque aún faltaba poco más de una década para que lograra consolidarse como tal. Pero lo que empezamos a ver ya es ese despego con el tipo de isekais antiguos y una mayor influencia de los mundos digitales. Incluso podríamos decir que Digimon funciona como una especie de eslabón, donde el mundo digital tiene una relevancia, pero no es mostrado de la manera a la que ahora estamos acostumbrados. Quizás para esa concepción un poco más actual de los mundos digitales, inspirado en los RPG japoneses, llega en el 2003 con el estreno de Hack-Sign. Esta fue una especie de regreso a las raíces, pero con una vuelta de tuerca, porque los RPG toman prestados elementos de la fantasía medieval, pero modifican un poco su lenguaje y estilo.
Asimismo, la tecnología y la cultura de los videojuegos toma un rol central. Obviamente todavía al tratarse del comienzo de los 2000 existe una visión un tanto atemorizante con respecto a la tecnología. En esos momentos había un gran pánico alrededor de todo esto y existía todavía esa especie de miedo sobre la destrucción del mundo causada por las máquinas. Así que por eso en estas series la tecnología era visto como algo amenazante. Los mundos digitales eran mundos de los cuales los personajes querían escapar. Sin embargo, a medida que el tiempo avanza y nuestra relación con la tecnología se vuelve diferente, algo mucho más cotidiano, algo de estar en contacto con ella todos los días y volverse una parte fundamental de nuestra identidad, entonces ahí la relación en los isekai también empieza a verse modificada, y es así como llegamos al año 2012. ¿Qué no se ha dicho de Sword Art Online? Hay gente que lo ama y hay gente que lo odia, pero su impacto en el isekai es innegable. SAO fue la primera serie en tomar los elementos de un JRPG, de protagonistas atrapados en ellos, del harem, y combinarlos de una manera que no se había visto hasta el momento y que definitivamente no había tenido un éxito como tal. Empieza a tomar fuerza la fórmula tan conocida de un protagonista con conocimientos sobre videojuegos y anime, que es un inútil en la vida real y de golpe se encuentra en un nuevo mundo donde estos mismos conocimientos lo hacen un héroe. Él se convierte en la persona más valiosa por lo que ya sabe, no necesariamente por una leyenda o una profecía, sino que por ser él un otaku o un gamer, eso ya lo hace el elegido. Mientras que en los isekai previos los protagonistas debían aprender las reglas de este nuevo mundo y por lo tanto se encontraban en inferioridad de condiciones, en este tipo de isekai moderno el protagonista sabe más que los demás y solo debe encontrar la manera de explotar el conocimiento que ya trae. Otro punto diferente a los isekai anteriores es que el mundo real ya no se vuelve el lugar a donde se quiere regresar. La nueva realidad de los videojuegos es abrazada y el protagonista no quiere volver, lo cual resulta completamente lógico porque ¿por qué habría de querer volver a un lugar donde solamente es un perdedor? Lo cual me lleva a pensar, ¿a quién están dirigidas estas series? ¿Por qué, a pesar de que ya todos estamos hartos de este género y no faltan los memes y todas las reacciones de cansancio y de hartazgo cuando vemos una nueva serie estrenarse, por qué temporada tras temporada vemos una gran cantidad de estos animes siendo lanzados en Japón? La respuesta es sencilla, porque todavía hay gente que lo consume. El isekai es como el epítome de la fantasía de poder y la sensación de escapismo. Y está bien, en cierto punto la gran mayor parte de las historias se consumen para satisfacer esta necesidad de escape. Queremos salir de la mundanidad de nuestra vida y por eso vemos una historia para entretenernos y para sentirnos por un momento reflejados en la piel de otra persona. En mayor parte incluso eso también ocurre en el anime, es decir, salvo contadas excepciones, la mayor parte de las historias están para satisfacer esa sensación, pero creo que en ningún otro lugar la pulsión para sentirnos identificados con este protagonista que logra irse de nuestro mundo, en ningún otro lugar es tan fuerte como en un isekai. De por sí el diseño de los protagonistas, tanto en su imagen como en su personalidad, están hechos para que cualquier persona del nicho pueda depositar su identidad. Son chicos solitarios, otakus, gamers, con pocos vínculos humanos y una amplio conocimiento. Asimismo, al manejar un lenguaje tan común para un nicho resulta muy sencillo de entender. Los autores se pueden tomar la libertad de no tener que explicar tantas cosas porque con solo referenciarlas el lector ya las entiende. Y a esto simplemente se le suma algo de acción y personajes atractivos y tenés algo muy sencillo de vender. Por eso el resultado es mayormente un anime de un solo uso, algo que se ve y se olvida y ya está, que se consume rápidamente y luego pasa al olvido, porque estas historias suelen tener ese único propósito, el de vender. Por eso vemos tantas novelas ligeras que toman este género, porque es algo sencillo de escribir, algo que ya fue probado como un éxito y que puede garantizar eso, el del consumo rápido y nada más. Sin embargo, en los últimos años creo que hemos visto una buena cantidad de isekai que se animan a explorar otras facetas del género, porque al estar tan saturado es inevitable que algunas historias empiecen a preguntarse qué es lo que hacemos usualmente y cómo podríamos revertirlo eso para darle algo nuevo al espectador, o en otro caso, qué podemos hacer que ya se hizo y perfeccionarlo, hacerlo aún mejor. Es así como empezamos a ver series que se animan a diseccionar los estereotipos ya planteados. Es cierto, todavía
hay series que tratan de generar como cierto atractivo buscando alguna especie de truco o de particularidad que falsamente nos haga diferente, como por ejemplo estar atrapado en otro mundo pero con el celular, o atrapado en otro mundo con mi mamá, o atrapado en otro mundo pero convertido en una máquina expendedora. Estos trucos baratos que en verdad no aportan algo nuevo, sino que son simplemente la misma historia con una cubierta un tanto diferente. Por otro lado, sí tenemos series que en verdad desean explorar otras facetas y mostrarnos algo diferente de los isekai. Tenemos series como Konosuba, que se trata de una comedia que se burla de los estereotipos, o series que cambian el seteo como Drifters o Shoujo Senki. Overlord, por ejemplo, nos muestra qué pasaría si el protagonista tomara el camino del mal, o el mejor ejemplo de todas, Re:Zero, que propone un cambio en muchas de las cosas que ya damos por sentadas en el género. Mientras más se animen estas series a analizarse a sí mismas y a explorar qué es lo que compone un isekai y cómo podemos diseccionar esto y cómo significamos algo diferente con los mismos elementos, entonces es cuando este género va a empezar a nutrirse de cosas diferentes y de mayor calidad. Después de todo, recordemos lo saturado que estaba el género de los mechas cuando Evangelion llegó y propuso algo completamente diferente. En mi opinión, todavía hay muchas historias para contar, porque después de todo el isekai es un género, un subgénero mejor dicho, de la fantasía, centrado más que nada en una premisa, el de un personaje transportado a otro mundo. Es algo tan sencillo como eso y algo tan abarcativo como eso, que puede dar historias como, no sé, el viaje de Chihiro, que podría ser considerado como un isekai, hasta Matrix. Es decir, vean el amplio rango de historias que podemos contar bajo este mismo paraguas. Así que creo que lo único que hace falta es ajustar ciertos cambios, es cambiar el seteo, es decir, por ejemplo, irnos de este mundo de los JRPG y explorar mundos diferentes. Hay series que ya lo empiezan a hacer, necesitamos ver un poco más de eso y quizás explorar mejor a los protagonistas y el cambio que se puede hacer. El isekai creo que es un género que por ahora tiene una muy mala reputación, pero tiene el potencial para hacer cosas muy buenas y de hecho lo ha hecho ya en el pasado. Ahora, como siempre digo, esta es tan solo mi opinión. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué les parecen los animes isekai? ¿Tienen alguno que sea su favorito? ¿Qué es lo que esperan ver de estas historias para el futuro? Cualquiera sea su comentario, simplemente déjenlo en la sección de abajo y los invito a sumarse a la conversación haciendo clic en la campanita y en el botón rojo para poder estar suscritos a este canal. Nosotros nos vemos la semana que viene en un nuevo video.